¿Podrías ver el tamaño real de esta cosa? Es decir, es prácticamente vertical. ¿Cómo funciona sin caerse?, preguntó el comandante Lor, gesticulando frenéticamente con 3 de sus apéndices superiores, mientras el cuarto mantenía un agarre férreo sobre su flota de bebidas estimulantes. La almirante Sixa se inclinó hacia adelante. Sus puntos bioluminiscentes pulsaban con un molesto tono púrpura mientras estudiaba la imagen holográfica. Este no es el momento para tu fascinación xenobiológica. Lor, acabamos de perder una división de asalto entera por culpa de estos primates erguidos. Sí, pero ¿has considerado lo ridículos que se ven? Lor continuó, aparentemente ajeno a la gravedad de la situación. Es decir, balancearse sobre 2 extremidades es como intentar construir un rascacielos con palillos. Un callejón sin salida evolutivo. Si me preguntas, la sala de guerra de la nave insignia de la hegemonía galáctica, la inevitable conquista, vibraba con energía nerviosa mientras varios comandantes y asesores revoloteaban lanzando miradas furtivas al holograma central, mostrando su reciente y humillante derrota. La criatura en el centro. La pantalla giraba lentamente. Un bípedo de piel rosada, con un pelaje peculiar, aislado en la parte superior de la cabeza y ocasionalmente en otras partes, vestía lo que su inteligencia sugería que era una armadura de batalla rudimentaria. ¿Un callejón sin salida humano o no? La oficial de inteligencia Brax intervino. Sus nalgas se inclinaban por la fatiga. Estos bípedos acababan de diezmar nuestras fuerzas. 87% de bajas. Lor, 87%. Bueno, obviamente, lo subestimamos. Lork se encogió de hombros mientras los inferiores permanecían rígidos en la postura militar formal clásica. El error no volverá a ocurrir. El almirante Sixa golpeó con un tentáculo la mesa hueca, lo que provocó que la imagen parpadeara momentáneamente. Ciertamente no volverá a ocurrir porque si ocurre, todos responderemos directamente al Coordinador Supremo. Necesito recordarles lo que sucedió con la última flota que no cumplió con las cuotas de conquista. Un obturador colectivo atravesó a los oficiales reunidos. Todos sabían del infame incidente de Pelgrie. Según se informa, el exalmirante ahora trabajaba como técnico de procesamiento de residuos en una mina fronteriza. Colonia, la hegemonía no era conocida por su naturaleza indulgente. En cuanto a los fracasos militares, Sixa continuó calmándose con visible esfuerzo. Sus sacos respiratorios se inflaban y desinflaban al ritmo enseñado en la Academia de Entrenamiento de Oficiales. Necesitamos soluciones, no observaciones sobre la fisiología humana. La conquista de la Tierra ya lleva 14 rotaciones de retraso. El teniente Grass, un joven oficial de la división táctica que había estado analizando datos en silencio en un rincón, se aclaró la garganta. Señora, si me lo permite, he estado revisando las grabaciones de batalla de la superficie del planeta y hay algo preocupante. Más preocupante que perder una división entera a manos de los primitivos. Lord bromeó. Grass lo ignoró. Los humanos con los que nos enfrentamos no llevaban uniformes militares estándar. Al menos no según nuestra inteligencia sobre el ejército terrestre o organizaciones. El ojo de Sixa se enderezó con interés. Explíquenlo bien. Grass manipuló el holograma. Acercándose a uno de los humanos de la batalla, este atuendo indica que formaban parte de algo llamado guerreros de fin de semana o Guardia Nacional. Es una especie de fuerza militar a tiempo parcial. Un pesado silencio invadió la sala de guerra. A tiempo parcial, Lord finalmente rompió el silencio. Su bebida estimulante se le resbaló de las manos y salpicó el suelo prístino. Nadie lo notó. No era su función principal. Correcto, señor Grass, continuó. Su modulación de voz se volvió más aguda por la ansiedad. Y según las comunicaciones que interceptamos, esta ni siquiera era su fuerza principal. Se referían a sí mismos como una unidad de exploración y aparentemente solo estaban comprobando la situación cuando nuestra división los enfrentó. Las manchas bioluminiscentes del almirante Sixa se volvieron de un amarillo pálido y enfermizo. El equivalente merciano a volverse blanco fantasmal. ¿Me está diciendo que acabamos de lanzar nuestra división de vanguardia de élite contra lo que equivale a un grupo de aficionados humanos? Esa es una interpretación. Sí, señora. Mirando al vacío. Alguien susurró desde el fondo de la sala. Por una vez, el orc no tenía nada ingenioso que decir. El sargento Mike Davis había visto algo raro en sus 15 años de servicio militar, pero esta fue una invasión alienígena literal durante lo que se suponía que sería un ejercicio de entrenamiento rutinario de fin de semana. Sin duda, Reynolds, necesito ese enlace de comunicación. Ayer, Mike gritó por encima del sonido de las armas de energía alienígena que silbaban en el aire sobre su barricada improvisada. Trabajando en ello, gritó el sargento de primera clase Reynolds,
con los dedos volando sobre el dispositivo de comunicación de campo, pero su tecnología está causando algún tipo de interferencia. Mike se agachó cuando un rayo particularmente cercano de lo que fuera esa energía quemó el aire donde había estado su cabeza un momento antes. A su alrededor, los hombres y mujeres de la unidad Scout 7, un grupo variopinto de guerreros de fin de semana que normalmente pasaban su tiempo civil como contadores, enfermeras, profesores y especialistas en informática, se enfrentaban a lo que parecían ser extraterrestres, en serio. Esto es genial, murmuró el especialista Wilson, el friki de la ciencia ficción residente de la unidad, mientras se alineaba. Disparó de nuevo con su rifle. El disparo fue seguido por un lejano grito claramente inhumano. Aterrador, pero también genial. Menos charla, más disparos, gruñó Mike, aunque en secreto estuvo de acuerdo. Si uno tenía que estar involucrado en el primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles, bien podría ser algo de lo que presumir después, suponiendo. O que hubiera un oye, sargento, gritó el cabo Lee desde detrás de un camión de suministros volcado. ¿Crees que estos son el mismo tipo de alienígenas que el gobierno ha negado desde Roswell? Creo, respondió Mike, haciendo una pausa para disparar 3 tiros precisos que derribaron a un alienígena que intentaba flanquear su posición. Si el gobierno hubiera sabido que existían estos bastardos con cara de calamar púrpura, nos habrían dado mejores armas que estos rifles estándar. Todo había comenzado como un sábado por la mañana normal. La unidad de exploración 7 había sido desplegada en esta zona remota para un ejercicio de reconocimiento estándar, esencialmente una acampada glorificada con jerga militar. El cielo se abrió con un estruendo ominoso y antes de que nadie supiera qué estaba sucediendo, naves alienígenas estaban desplegando tropas que inmediatamente abrieron fuego. Afortunadamente para la humanidad, la unidad de exploración 7 estaba justo en el lugar correcto en el momento equivocado, o quizás fue al revés, dependiendo de tu perspectiva. El sargento logró comunicarse con el comando. Reynolds gritó triunfalmente, sosteniendo la unidad de comunicación. Mike se arrastró, manteniendo la cabeza gacha. Este es el sargento Davis de la unidad de exploración 7. Nos están atacando. Hizo una pausa al darse cuenta de lo ridículo que sonarían sus siguientes palabras. Fuerzas extraterrestres hostiles solicitando refuerzos inmediatos y apoyo de artillería pesada. La respuesta era predecible. Repite, ¿la unidad de exploración 7 dijo extraterrestre? Mike agarró la unidad de comunicación. Sí, maldita sea. Extraterrestres grandes. Morados con tentáculos y armas de energía. Están tratando de matarnos. Los estamos matando de vuelta y realmente nos vendría bien algo de ayuda aquí afuera. Hubo una larga pausa. ¿Has estado bebiendo? Sargento Davis. Mike estaba. Salvados de tener que responder por otra descarga de fuego alienígena que hizo que todos se pusieran a cubierto. Dame eso, dijo el especialista Wilson, agarrando el comunicador. Escuchen, comando, soy el especialista Wilson, tengo video. Levantó su teléfono inteligente, que había estado grabando todo el encuentro. Estoy enviando imágenes ahora y créanme, ni siquiera la CGI de Hollywood es tan buena. Tenemos extraterrestres de verdad aquí y no son del tipo extraterrestre amistoso. Minutos después, el comunicador crepitó de vuelta a la vida, unidad de exploración 7. Aquí el general Harrington. Su grabación ha sido recibida y verificada. Mantenga su posición. Se está movilizando todas las fuerzas disponibles. Repito, mantenga su posición. Mike intercambió miradas con Wilson. Las fuerzas disponibles sonaban prometedoras, pero mantenga su posición. Era la jerga militar para decir, están solos por ahora. Traten de no morir. Reynolds. Mike preguntó, ¿cómo está la munición? Reynolds hizo una mueca. No. Genial, sargento. Empacamos para un ejercicio de fin de semana, no para la guerra de los mundos. De acuerdo, escuchen. Mike reunió a su unidad. Manteniéndose agachados tras sus fortificaciones improvisadas. Tenemos enemigos desconocidos con tecnología superior, pero hasta ahora no parecen muy brillantes tácticamente. Siguen cargando en formación en lugar de usar cobertura. Lo que significa que son inexpertos o demasiado confiados, o ambas cosas. Lee sugirió. O ambas cosas. Mike estuvo de acuerdo. De cualquier manera, lo usaremos contra ellos. Estamos en inferioridad de armamento, pero no en inferioridad numérica. Tácticas estándar de guerrilla, golpe y movimiento. No se queden en un lugar el tiempo suficiente para que puedan concentrarse y ahorrar munición. Hagan que cada disparo cuente. Soldado Miller, el más joven del grupo, y en apenas su segundo ejercicio de entrenamiento, levantó la mano temblorosa. Sargento, ¿y sí? ¿Y sí?
¿Y si han invadido todo? ¿Y si esto está pasando en todo el mundo? Era la pregunta que todos habían estado pensando, pero no habían expresado. Mike miró las caras asustadas de su unidad, ciudadanos comunes que se alistaron en la Guardia Nacional para ayudar durante desastres naturales y ganar dinero para la universidad, no para ser la primera línea de defensa de la humanidad contra una invasión alienígena. Entonces haremos que estos bastardos morados se arrepientan de haber elegido la Tierra, dijo Mike con firmeza. Pero por ahora nos centramos en lo que sabemos. Estamos aquí, ellos están aquí y no los dejaremos pasar. Despejado. Un coro de claros, sargento, respondió con distintos grados de confianza. Muy bien, entonces Mike revisó su rifle. Vamos a mostrarles a estos extraterrestres lo que pasa. Cuando te metes con humanos un fin de semana, de vuelta a bordo del inevitable Conquest, el ambiente había pasado de la conmoción al pánico a medida que los informes seguían llegando desde la superficie. Se han adaptado a las señales de nuestras armas de energía. La oficial científica Krelch informó que su voz sonaba más aguda de lo normal. Están usando las armas de proyectiles más primitivas que he visto en mi vida. Literalmente, balas metálicas propulsadas por explosiones químicas. Pero apuntan a nuestras tropas. Equipos de respiración con una precisión notable. ¿Cómo es posible?, exigió el almirante Sixa. Nuestros exoesqueletos de combate tienen camuflaje adaptativo diseñado específicamente para ocultar áreas vitales. Parece que cree. LLL dijo a regañadientes que los humanos identificaron el equipo de respiración al observar las primeras bajas. Están aprendiendo mientras luchan. Lor, que había estado inusualmente callado desde la revelación sobre la unidad de exploración humana, de repente se animó. Esperen, ¿cuántos humanos hay? Hablamos de cuán grande es esta unidad de exploración. Grass consultó su panel de datos. Según nuestros escaneos iniciales, aproximadamente 20 individuos. La voz de Lor se quebró de una manera indigna para un comandante. Nuestra división tenía más de 300 guerreros entrenados para el combate. Krelch corrigió automáticamente y luego se encogió mientras Lor miraba fijamente a su almirante. Sixa paseaba por la cubierta de mando con los tentáculos fuertemente apretados tras la espalda. Esto es completamente inaceptable. Somos la hegemonía galáctica. Hemos conquistado 17 sistemas estelares. No seremos humillados por primitivos que ni siquiera han logrado el viaje interestelar. Señora, oficial de comunicaciones. Sylvie interrumpió. Estamos recibiendo informes de que refuerzos humanos están convergiendo en el campo de batalla. Sus comunicaciones indican que se está organizando una respuesta militar completa. El almirante se quedó paralizado. ¿Cuánto tiempo tenemos a sus velocidades de vehículo primitivo? Quizás 2 de sus horas antes de que lleguen las primeras fuerzas significativas. Sixa hizo un gesto decisivo. Este asalto terrestre. Tonterías. Preparen el bombardeo orbital. Acabaremos con esta unidad de exploración y estableceremos una cabeza de playa adecuada en otro lugar. El almirante oficial estratégico Bon habló por primera vez. Su voz era suave, pero con una nota de advertencia que hizo que todos se volvieran hacia él. Bon era el oficial de mayor edad a bordo, un veterano de innumerables campañas, y cuando hablaba, incluso Sixa escuchaba. Recomiendo encarecidamente no realizar bombardeos orbitales en esta coyuntura. Sixa exigió que si desplegamos armas orbitales, revelemos nuestras capacidades completas demasiado pronto, basándonos en comunicaciones interceptadas. La humanidad aún desconoce el tamaño y las capacidades de nuestra flota. Solo saben que hay tropas alienígenas en tierra. Un ataque orbital los alertaría de nuestra presencia en su órbita, lo que les daría tiempo para preparar las defensas orbitales que puedan poseer. Sus capacidades orbitales son primitivas. Sixa protestó con respeto desde una pequeña estación. El almirante Bune continuó con calma. Pensábamos que sus fuerzas terrestres también eran primitivas. Un silencio incómodo invadió la cubierta de mando. Además, Bon añadió, la pérdida de una sola división, aunque lamentable, no es estratégicamente significativa, pero revelar nuestra presencia orbital prematuramente podría poner en peligro todo el plan de invasión. Los puntos del almirante Sixa parpadeaban con rojos y naranjas intensos, pero no podía discutir la lógica estratégica. Bien, todavía no hay bombardeo orbital, pero quiero una solución a este problema de inmediato. Quizás, sugirió Lor con cautela, deberíamos intentar capturar algunos humanos para estudiarlos. Si entendemos cómo una simple unidad de exploración podría derrotar a nuestra división, podríamos prepararnos mejor para sus fuerzas militares. Sixa lo apuntó con un tentáculo. Hazlo realidad. Comandante, reúne un equipo de captura de inmediato. Lork saludó y se apresuró a marcharse,
discretamente aliviado de tener una razón para abandonar la cubierta de mando cada vez más tensa mientras recorría los pasillos de la inevitable conquista. No pudo evitar preguntarse si el Coordinador Supremo habría sabido de alguna manera a qué se enfrentarían. La propaganda de la hegemonía siempre retrataba a las especies conquistadas como primitivas, fácilmente superadas por la tecnología y las tácticas de la hegemonía superior. Pero, ¿y si ese no siempre fuera el caso? ¿Y si alguna especie contraatacara con eficacia? Lork negó con la cabeza, descartando esos pensamientos heréticos. La hegemonía siempre ganaba, siempre, esto era solo un revés temporal. Mientras reunía a su equipo de captura, Lork se dio cuenta de que era mucho más minucioso en sus preparativos de lo habitual. Contacto, 10, Cabo Lee. Gritó con voz tensa pero controlada. Mike giró y detectó movimiento entre los árboles. A unos 90 metros, los alienígenas se habían adaptado un poco durante la última hora, volviéndose más cautelosos, usando coberturas y dispersándose en lugar de moverse en formaciones cerradas. Estaban aprendiendo que eso no era bueno. Estaban flanqueando hacia el este. Mike observó a Wilson Lee. Vamos a establecer fuego cruzado, Reynolds. Tú estás al mando aquí. Su atención se centró en el frente. Oh. El sargento Reynolds reconoció. Mike y sus 2 soldados se escabulleron. Silenciosamente, entre la maleza, los alienígenas habían aterrizado en una zona boscosa que la unidad de exploración 7 conocía íntimamente de ejercicios anteriores. Una ventaja local que hasta ahora les había ayudado a defenderse contra fuerzas tecnológicamente superiores. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo, susurró Wilson mientras se posicionaban. Extraterrestres de verdad en la Tierra. Durante mi único fin de semana al mes, ¿cuáles son las probabilidades? Menos conversación, más movimiento. Mike siseó, aunque en secreto pensaba lo mismo de todas las unidades de exploración. Toda la Guardia Nacional de Estados Unidos. Los extraterrestres tuvieron que toparse con él. O era la peor suerte de la historia, o, como habría dicho su abuela, estaban justo donde el destino los necesitaba. Llegaron a una pequeña cresta que les daría un buen ángulo para el intento de flanqueo del extraterrestre y se posicionaron. A mi señal, susurró Mike, apuntando con su rifle al extraterrestre más cercano. En las horas transcurridas desde el primer contacto, descubrieron que, si bien la armadura corporal de los extraterrestres era resistente a disparos de refilón, los impactos directos a su masa central o su extraño aparato de respiración tubular eran efectivos. Los extraterrestres se movieron hacia el claro debajo de ellos, obviamente pensando que estaban siendo sigilosos. Había unos 15 de ellos, más blindados que los grupos anteriores, moviéndose con lo que parecía ser un propósito definido en lugar de solo atacar a ciegas. Hay algo diferente en este grupo. Lee murmuró, no solo están cargando. Mike asintió con frialdad, una sensación invadiéndole las entrañas, el enemigo se estaba adaptando, lo que significaba que eran inteligentes y capaces de cambiar de táctica. No eran buenas a largo plazo, pero solo necesitaban resistir hasta que llegaran refuerzos. Mike susurró mientras el grupo alienígena se adentraba en el claro. Los rifles Mark III dispararon simultáneamente y 3 alienígenas cayeron al suelo inmediatamente. El resto se dispersó buscando refugio con una velocidad sorprendente. «Bajen las armas de energía», gritó Mike mientras los rayos de energía silbaban sobre sus cabezas, quemando los árboles tras ellos. «Reubíquense 3 y muévanse». Era una maniobra practicada. Dispararon 3 veces y cambiaron de posición inmediatamente para evitar el fuego de respuesta. Los 3 soldados se alejaron de su posición inicial justo cuando el fuego de energía concentrado la reducía a vegetación humeante. Pero al moverse a su posición secundaria, Mike se dio cuenta de que algo andaba mal. El fuego de respuesta alienígena no era solo una represión salvaje, sino que lo sería deliberadamente, cortándole ciertas rutas de escape con disparos precisos. «Es una trampa», gritó justo cuando algo pequeño y esférico aterrizó cerca de ellos con un golpe sordo. Lee reaccionó. Primero, se lanzó hacia adelante y aplastó el objeto con su rifle. Detonó en el aire, no con la explosión esperada, sino con un destello cegador y un extraño zumbido que pareció vibrar hasta los huesos de Mike. Cayó al suelo con fuerza, sus músculos se negaron repentinamente a cooperar a su lado. Wilson y Lee estaban igualmente incapacitados. Sus cuerpos se contraían mientras luchaban contra el efecto que el dispositivo alienígena había desatado, con visión borrosa. Mike vio figuras alienígenas acercándose con cautela, con armas apuntando a los 3 humanos paralizados. «Retirada táctica». Mike logró gruñir, aunque sabía que era feudal. No podía moverse, y mucho menos retroceder. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un rostro alienígena inclinado sobre él.
Sus tentáculos se contraían con lo que podría haber sido curiosidad o triunfo. Era imposible saber cuándo Mike recuperó el conocimiento. Su primer pensamiento fue que, de alguna manera, lo habían transportado a una mala película de ciencia ficción. Estaba inmovilizado en una especie de mesa de reconocimiento, rodeado de equipo médico que parecía avanzado y claramente no humano. En diseño, Wilson. Lee gritó, su voz sonaba extraña en el entorno alienígena. Estoy aquí, Sarge. La voz de Wilson provenía de algún lugar a su derecha. Nos tienen bien atados. Lee también está aquí. Wilson añadió después de un momento. Aunque sigue inconsciente, Mike probó sus ataduras. Una especie de campo de energía que le permitía un ligero movimiento, pero le impedía sentarse o alcanzar algo importante. ¿Alguna idea de dónde estamos? Estoy bastante seguro de que estamos en su nave, respondió Wilson con una voz notablemente tranquila dadas las circunstancias. Nos subieron en una especie de transporte. Yo aparecía y desaparecía, pero vi que la Tierra se hacía más pequeña debajo de nosotros. Mike asimiló la información con todo el estoicismo que pudo reunir. Eran prisioneros en una nave espacial alienígena. Los primeros abducidos de la humanidad en una invasión alienígena real. ¿Alguna señal de lo que quieren con nosotros?, preguntó. Bueno, todavía no han empezado el sondeo anal, así que eso es algo. Wilson bromeó y luego se puso serio de inmediato. Lo siento, Sarge. Humor inapropiado como respuesta al estrés. No, sigue así. Mike dijo que me vendría bien una distracción mientras pienso cómo escapar y volver a nuestra unidad. Wilson hizo un sonido que era mitad risa mitad bufido. Escapar de una nave espacial alienígena. Con el debido respeto, sargento. Creo que eso podría estar un poco fuera de nuestro entrenamiento de guerrero de fin de semana. Mike estuvo de acuerdo, pero ¿desde cuándo la falta de entrenamiento ha impedido a los estadounidenses hacer lo improbable? Antes de que Wilson pudiera responder, una puerta se abrió con un silbido y varios alienígenas entraron en la habitación. Mike reconoció a uno por su insignia, como probablemente un oficial de algún tipo. Habían empezado a identificar marcas de rango durante la batalla. Saludos a los humanos, dijo el oficial alienígena en un inglés perfecto con un ligero acento. Sus palabras emanaban de un pequeño dispositivo conectado a... Mike asumió que era el equivalente alienígena de una garganta. Soy el comandante Lord de la hegemonía galáctica. Ahora son prisioneros de guerra y serán tratados según el protocolo de la hegemonía para especies conquistadas. Bueno, eso suena inquietante. Mike respondió intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. Sargento Mike Davis, Guardia Nacional de los Estados Unidos. Según la Convención de Ginebra de la Tierra, los prisioneros de guerra tienen ciertos derechos, incluyendo sus acuerdos planetarios primitivos. Los acuerdos son irrelevantes. Lord interrumpió. Se aplicarán los protocolos de la hegemonía, sin embargo, no deben temer. Crueldad innecesaria. Solo queremos entender cómo una simple unidad de exploración logró diezmar nuestra división de asalto. Mike intercambió miradas con Wilson. Diezmaron una división de asalto con 20 guerreros de fin de semana armados con rifles estándar. O estos alienígenas tenían una definición muy diferente. He de diezmar, o la unidad de exploración 7 había sido incluso más efectiva de lo que creía. Supongo que solo suerte. Mike dijo casualmente, lugar equivocado. Momento equivocado para ustedes, chicos. Tentáculos de Lord. Se estremeció con lo que podría haber sido irritación. La suerte es un concepto para los primitivos que no entienden las probabilidades estadísticas. La efectividad en combate de tu unidad superó con creces nuestras evaluaciones de inteligencia. Necesitamos una explicación. ¿Creerías que Wilson, un humano natural y rudo, sugirió uno de los otros alienígenas? Examinando un dispositivo que parecía una tableta de alta tecnología. Comandante. Los escaneos preliminares no muestran mejoras genéticas significativas ni aumentos cibernéticos en estos especímenes. Parecen ser humanos de referencia. Los ojos del orc temblaron con lo que Mike comenzaba a reconocer como sorpresa. Imposible. Revisa de nuevo. El técnico alienígena repitió el escaneo, confirmando los hallazgos. Lord dijo, inclinándose lentamente hacia Mike, lograste tu eficiencia en combate sin mejoras tecnológicas ni biológicas. Simplemente con armas de proyectiles primitivas y que entrenamiento. Mike se encogió de hombros tanto como sus restricciones lo permitieron. Y realmente no nos gusta que nos disparen alienígenas en nuestro día libre. El almirante Sixa no estaba teniendo un buen día. Lo que debería haber sido una conquista planetaria rutinaria de primera etapa se estaba convirtiendo en una posible carrera.
Ende y el último informe del comandante Lor no ayudaban. ¿Cómo que no están mejorados?, preguntó ella, agitando sus tentáculos con agitación. La proyección holográfica de Lor parpadeó levemente. Exactamente, almirante. Nuestros escaneos detallados confirman que son especímenes completamente estándar de la especie, sin modificaciones genéticas, sin implantes cibernéticos, ni siquiera mejoras farmacéuticas significativas más allá de estimulantes suaves llamados cafeína y bebidas energéticas. Eso no es posible, insistió Sixa. No pueden estar luchando contra nuestras tropas como organismos de referencia, la evidencia sugiere lo contrario. Lo respondió además, el interrogatorio revela algo aún más preocupante. Estos soldados son, en efecto, guerreros a tiempo parcial. Como sospechábamos, sus ocupaciones principales son civiles. Uno repara dispositivos informáticos, otro educa a jóvenes humanos, y el líder aparentemente gestiona la logística de suministros para una entidad comercial. La almirante Sixa se hundió en su silla de mando. Su bioluminiscencia se atenuó a un tenue azul de angustia. ¿Me está diciendo que un grupo de guerreros aficionados a tiempo parcial con trabajos civiles logró una tasa de bajas del 87% contra nuestra división de vanguardia de élite? Sí, el almirante Lur lo confirmó, y según sus declaraciones, se les considera una unidad relativamente estándar, no especialmente distinguida dentro de su estructura militar. Un profundo silencio invadió la cubierta de mando al comprender las implicaciones. Si estas son sus fuerzas a tiempo parcial, el oficial estratégico Bond preguntó en voz baja, ¿de qué son capaces sus soldados profesionales a tiempo completo? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Hay algo más, almirante, continuó Lor a regañadientes. Los humanos saben que han sido secuestrados. Uno de ellos, el especialista llamado Wilson, preguntó si habíamos informado a su estructura de mando que los habían tomado prisioneros. Por supuesto que no, espetó Sixa. ¿Por qué nos comunicaríamos con una especie inferior que pretendemos conquistar? La proyección de Lor cambió, incómodo. Sugirió que si su mando no tiene noticias suyas pronto, asumirán lo peor. ¿Y cómo lo expresó? Que nos ataquen los alienígenas con todo el poderío del ejército de los Estados Unidos. Es una amenaza, exigió Sixa, creo. Fue una advertencia útil. Lor respondió que parecía genuinamente preocupado por nuestro bienestar. El almirante Sixa se burló de la arrogancia, como si su ejército primitivo pudiera amenazar la hegemonía. El almirante de flota, el oficial de comunicaciones Silv, interrumpió urgentemente. Detectamos movimientos masivos de fuerzas militares terrestres que convergen en el punto de contacto inicial. Han establecido un perímetro y están desplegando lo que parecen ser armas pesadas. Además, sus redes de comunicación globales están repletas de transmisiones de emergencia. Muéstrame, ordenó Sixa. La pantalla principal cambió para mostrar imágenes satelitales de la superficie terrestre, donde efectivamente había actividad militar significativa alrededor del área donde su división había estado. Derrotados, más preocupantes fueron las imágenes de otras ubicaciones, bases militares, en erupción, buques navales cambiando de rumbo, aviones despegando, se está movilizando globalmente, Krell. Observaron no solo localmente como Sixa exigió, cómo alertaron a todo su planeta tan rápido. Al parecer, Silv dijo que al revisar los datos, algo llamado redes sociales difundió imágenes de nuestras tropas casi instantáneamente a través de sus redes de información. Sus gobiernos inicialmente intentaron suprimir la información, pero ahora han cambiado a protocolos de respuesta de emergencia. El almirante Sixa observó la creciente respuesta humana con creciente horror. Así no era como se suponía que debían proceder las conquistas planetarias. Para cuando una especie se dio cuenta de que estaba bajo ataque total, se suponía que el Hegemon ya había establecido múltiples cabezas de playa e interrumpido las comunicaciones globales. El almirante Bond dijo con gravedad, sugiero que consideremos una retirada estratégica para reevaluar. Esta especie no está respondiendo según los modelos de conquista estándar. Retírate antes de que la invasión haya comenzado correctamente. Las manchas de Sixa brillaron de indignación. El coordinador supremo nos degradaría a todos a la gestión de residuos. Con respeto. El almirante Bond insistió en que continuar con el protocolo estándar de invasión podría resultar en bajas muy por encima de los parámetros aceptables. Mire los datos. Si una unidad de exploración pudiera infligir tal daño, ¿qué lograría su respuesta militar coordinada? Los tentáculos de Sixa se retorcieron agitados mientras consideraba las opciones. El Hegemony no se retiró, pero tampoco lanzó fuerzas a una destrucción garantizada. Había una diferencia entre la retirada estratégica y la derrota, se dijo a sí misma. Comandante Lor. Se dirigió al holograma que aún esperaba. ¿Cuál es su evaluación de los prisioneros humanos?
Podrían ser útiles como rehenes o para obtener más información. Lork dudó. Son inusuales. Almirante. A pesar de su situación, mantienen una actitud curiosa que combina el desafío con algo que llaman humor negro. El llamado Wilson ha estado haciendo lo que yo creo que son referencias a sus medios de entretenimiento sobre invasiones alienígenas, mientras que el sargento Davis ha estado memorizando sistemáticamente todo lo que ve, presumiblemente con fines de inteligencia en caso de que escape. ¿Parece que tienen miedo?, preguntó Sixa preocupada. Sí, miedo. Los ojos de Lork se inclinaron ligeramente, no tanto como parecería apropiado dadas las circunstancias. La almirante Sixa tomó la decisión de preparar una retirada estratégica completa. Regresaremos al espacio Egeman e informaremos de nuestros hallazgos. Esta especie requiere más estudio. Antes de que se pueda formular una estrategia de conquista adecuada, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cubierta de Mando y los prisioneros. Lor preguntó a Sixa. Lo consideró brevemente. El protocolo estándar sería eliminarlos para evitar fugas de inteligencia, pero en este caso, devolverlos. Su ausencia ha sido claramente notada, y eliminarlos podría provocar una respuesta aún más fuerte. Además, ¿qué podrían informar que les ayudaría contra nuestra tecnología? Así que, a ver si lo entiendo, dijo el general Harrington frotándose las sienes como si tuviera migraña. Usted y sus hombres fueron secuestrados por extraterrestres que los llevaron a bordo. Nave espacial. Interrogada y luego simplemente regresó. Y durante toda esta experiencia, el especialista Wilson aquí citaba el Día de la Independencia. Mike permaneció sentado rígidamente en posición de firmes en la sala de informes, todavía con el mismo uniforme sucio que había usado durante la batalla y el posterior secuestro. Wilson tuvo el buen sentido de parecer ligeramente avergonzado. En mi defensa, señor, dijo Wilson, estaba tratando de mantener la moral mientras recopilaba información sobre sus capacidades. Al preguntar si habían visto la película donde la Tierra patea traseros alienígenas, preguntó el general con incredulidad. Parecía relevante para la situación, señor. El general Harrington parecía estar reconsiderando cada decisión de vida que lo había llevado a este momento y, ¿cree? Retiraron sus fuerzas porque parecen genuinamente sorprendidos por nuestra efectividad, señor. Mike respondió, basándose en sus preguntas y reacciones, que esperaban una resistencia mínima cuando la unidad de exploración 7 infligió muchas bajas. Esto desbarató todo su plan de invasión. El general se reclinó en su silla estudiando a los 3 soldados que regresaron. ¿Se da cuenta de lo que? Está diciendo, sargento, que una sola unidad de exploración de la Guardia Nacional detuvo eficazmente una invasión alienígena? No la detuvo. Sir Mike corrigió. El comandante Lor, con un retraso cuidadoso, dejó muy claro que estaban llevando a cabo una retirada estratégica para reevaluar su regreso, solo que con un enfoque diferente y probablemente con mucha más potencia de fuego. Lee añadió que el general Harrington guardó silencio durante un largo momento. Procesando esta información alrededor de la mesa de información, varios oficiales de inteligencia y asesores científicos, reunidos apresuradamente, tomaban notas o intercambiaban miradas significativas. La buena noticia, continuó Mike, es que aprendimos bastante sobre su tecnología, su estructura de mando y su doctrina táctica. Durante el tiempo que estuvimos a bordo de su nave, fueron sorprendentemente descuidados con lo que nos dejaban ver. La arrogancia de Wilson sugirió que todavía nos consideran primitivos, solo que inesperadamente se resisten, lo cual se refleja en su comportamiento durante el combate terrestre. Lee coincidió en que comenzaron con tácticas de asalto directas, como si esperaran que entráramos en pánico al verlos. Cuando eso no funcionó, tuvieron que improvisar, y fue entonces cuando decidieron. Captura. Para que lo estudien, concluyó el general. Mike asintió. Sí, señor. Creo que están acostumbrados a conquistar especies con mínima resistencia. Parecen tener un protocolo establecido para ello. Un imperio galáctico de matones. Wilson murmuró, especialista, advirtió el general. Sin mucha vehemencia, lo siento, señor. Hegemonía galáctica de matones. A pesar de la gravedad de la situación, se escaparon algunas risas de los oficiales subalternos presentes. El general Harrington suspiró profundamente. En mis 30 años de servicio militar, nunca pensé que estaría informando a soldados sobre tácticas y tecnología alienígena, pero aquí estamos. Se enderezó en su silla. Quiero informes completos de cada uno de ustedes, cada detalle que recuerden sobre sus armas, defensas, diseño de la nave, todo lo que nuestros equipos científicos necesitarán, toda la información que puedan obtener si vamos a prepararnos para su regreso. Sí, señor, respondieron los 3 soldados al unísono. El sargento Davis añadió,
Si bien no puedo felicitarlos oficialmente por combatir una invasión alienígena durante un ejercicio rutinario de fin de semana, principalmente porque nadie creería el comentario. No era una broma. Quiero que sepas que las acciones de la unidad Scout 7 bien pudieron haber salvado innumerables vidas al darle tiempo a la Tierra para prepararse. Mike sintió un gran orgullo por su unidad. Gracias, señor. Pero solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Su trabajo, repitió el general con una sonrisa. Se suponía que era un simple ejercicio de navegación en la naturaleza. Bueno, señor. Mike respondió con un leve encogimiento de hombros. La adaptabilidad es un valor fundamental de la Guardia Nacional. 6 meses después, el comandante Lork se paró nervioso ante el coordinador supremo de la hegemonía galáctica, intentando no dejar que sus tentáculos temblaran visiblemente al concluir su presentación. Por lo tanto, basándonos en nuestro extenso análisis, creemos que la especie designada como humanos representa un desafío de conquista de C. Categoría 5 que requiere una armada completa en lugar de la fuerza de subyugación estándar. El coordinador supremo, un miembro antiguo y masivo de la misma especie que Lor, con patrones bioluminiscentes tan complejos que indicaban siglos de antigüedad, se inclinó hacia adelante en el trono ceremonial. ¿Esperas que envíe una armada completa?, preguntó. La voz del coordinador resonó por la cámara porque una sola división fue derrotada por bípedos primitivos con armas de proyectiles propulsados químicamente. Lor tragó saliva con nerviosismo. No cualquier bípedo. El Supremo 1, estos humanos han demostrado una adaptabilidad táctica y una agresividad excepcionales, incluso en sus fuerzas de milicia a tiempo parcial. Nuestros xenopsicólogos creen que pueden ser la especie más orientada a la guerra que hemos encontrado. Exigió que el coordinador explicara que su historia registrada es esencialmente una serie continua de conflictos entre sus propios subdivisiones. Lor elaboró, agradecido por la oportunidad de presentar la evidencia que había recopilado durante meses. Se pelean por recursos, ideología, territorio, religión, a veces por razones que incluso a ellos les cuesta articular. Han desarrollado armamento específicamente para matarse entre sí con una eficiencia cada vez mayor, y sin embargo, a pesar de esto, o quizás debido a ello, han avanzado tecnológicamente a un ritmo muy superior a la curva de desarrollo estándar. Los puntos del coordinador supremo parpadearon pensativamente. ¿Crees que esto los convierte en una amenaza significativa? Supremo, con el debido respeto, dijo Lor con cuidado, sabiendo que sus siguientes palabras podrían impulsar su carrera o acabarla. Creo que representan no solo una amenaza, sino potencialmente existencial para nuestra metodología de conquista estándar. Los puntos del coordinador supremo brillaron con una intensidad alarmante, una señal de gran ira o gran interés. En este caso, Lor no pudo distinguir cuál, lo que lo hizo aún más aterrador. Amenaza existencial, repitió el coordinador lentamente, saboreando las palabras como un exótico manjar. Lenguaje fuerte de un comandante subalterno. Almirante. Sixa no compartía tu evaluación. Lork reprimió una mueca. Almirante. Como era de esperar, Sixa había hecho todo lo posible para culpar a sus subordinados de la fallida invasión. Su informe oficial había caracterizado el incidente terrestre como una anomalía táctica inesperada causada por la insuficiente recopilación de inteligencia por parte del equipo avanzado. El hecho de que ella misma hubiera comandado dicho equipo avanzado fue minimizado convenientemente. La almirante Sixa no pasó tiempo cerca de los humanos. El Supremo lo respondió diplomáticamente, ni presenció su respuesta cuando creyeron que sus camaradas habían sido capturados. Ah, sí. El coordinador se echó hacia atrás, haciendo un gesto con un tentáculo lánguido para que Lor continuara. Cuéntame de nuevo sobre esta respuesta. Lor activó su panel de datos, proyectando una serie de imágenes en el sistema de visualización holográfica de la cámara. 6 horas después del secuestro de solo 3 individuos de su unidad de exploración, los humanos habían movilizado fuerzas militares en todo el planeta. Las fuerzas convencionales establecieron un perímetro alrededor del sitio de contacto inicial, mientras las unidades de operaciones especiales iniciaban una búsqueda sistemática. Las imágenes cambiaron para mostrar el lanzamiento de naves espaciales humanas. Más preocupante. Aceleraron varias misiones espaciales planeadas, adaptándolas para fines militares. Nuestros observadores notaron que se estaban instalando armas en naves espaciales civiles a una velocidad casi imposible. Como si hubieran estado diseñando tales conversiones como una contingencia durante décadas, lo que indica previsión. El coordinador reflexionó que anticiparon una amenaza extraterrestre. Sí, Supremo. Lor confirmó que sus registros culturales están llenos de escenarios que involucran contacto alienígena hostil. Han estado ensayando para nosotros, en cierto sentido, durante generaciones. Las manchas del coordinador vibraron pensativamente.
Lo más alarmante fue su respuesta a la guerra de información. Lord presentó nuevas imágenes que mostraban sistemas de comunicación y redes de datos humanos, en lugar de intentar suprimir el conocimiento de nuestra existencia. Sus gobiernos hicieron una rápida transición hacia un reconocimiento abierto, una coordinación unificada de defensa planetaria y lo que denominaron movilización de toda la especie. La producción industrial se redirigió hacia aplicaciones militares en cuestión de días. Lord hizo una pausa, reuniendo coraje para su conclusión más controvertida, la suprema. La respuesta de los humanos sugiere que se han estado preparando psicológicamente para un conflicto extraterrestre durante generaciones a través de sus medios de entretenimiento, especulación científica y planificación de contingencia militar. Se adaptaron a la realidad de nuestra existencia no con pánico, sino con algo casi parecido al entusiasmo. El pómulo del coordinador se enderezó con interés. Sus comunicaciones recuperadas indican una especie que ha imaginado este escenario desde hace mucho tiempo. Lord explicó, cuando se enfrentaron a la perspectiva real de una invasión alienígena, respondieron no con la típica desorganización y negación que esperamos de las especies prehistóricas, sino con una acción global coordinada que trascendió sus conflictos faccionales habituales. El coordinador guardó silencio durante un largo rato. Los demás asistentes de la cámara, altos funcionarios de la hegemonía y estrategas, se removieron incómodos en el silencio. ¿Y su recomendación? El coordinador finalmente preguntó a Lork. Respiró hondo y reevaluamos por completo nuestro enfoque hacia esta especie. O emplear una fuerza abrumadora, mucho más allá de nuestro protocolo de conquista estándar, o considerar un enfoque diplomático. La cámara estalló en murmullos de asombro. La hegemonía no realizaba enfoques diplomáticos con especies preespaciales, las conquistó como lo había hecho 17 veces antes. Silencio, ordenó el coordinador. La cámara se aquietó al instante. Comandante Lord, ¿sugiere que tratemos a estos humanos como iguales, no como iguales? El Supremo Lord aclaró cuidadosamente, pero como una especie que podría ser más valiosa como aliados que como súbditos. Su destreza, adaptabilidad y capacidad industrial podrían servir a los intereses de la hegemonía de manera más efectiva mediante la cooperación que mediante una costosa subyugación. El coordinador supremo se levantó del trono ceremonial, haciendo que todos en la cámara se postraran automáticamente. Lord tocó el suelo con la cabeza, con los tentáculos extendidos en la postura tradicional de sumisión, preguntándose si acababa de convencerse a sí mismo de ser ejecutado o ascendido. Comandante Lord, la voz del coordinador. Retumbó. Sobre él, reunirás un equipo de análisis detallado y prepararás un informe estratégico exhaustivo sobre todos los posibles enfoques para la conquista, la contención y, sí, incluso los escenarios diplomáticos. Los puntos de Lord brillaron con sorpresa antes de que pudiera controlarlos. Sí, Supremo. Mientras tanto, el coordinador continuó. Todo contacto directo con la Tierra está prohibido hasta que comprendamos mejor a qué nos enfrentamos. Hubo una pausa y luego, casi como una idea de último momento, la almirante Sixa es relevada de su mando con efecto inmediato. Comandante Lord, asciendes a almirante de flota interino para supervisar este análisis. Proyecto. Los pulmones de Lork casi se paralizan por la sorpresa. Un ascenso de doble rango, un ascenso inaudito. Almirante interino. Lord, el coordinador ordenó, dispondrás de todos los recursos necesarios para esta tarea. La hegemonía no comete el mismo error 2 veces. Gracias, Supremo. Lork dijo mientras se levantaba intentando evitar que sus tentáculos temblaran visiblemente con una mezcla de alivio y temor. Comenzaré de inmediato. Mientras el recién nombrado almirante abandonaba la cámara, su mente estaba ya en plena carrera, necesitaría los mejores etnopsicólogos, analistas militares e intérpretes culturales de la hegemonía y, quizás lo más importante, tendría que revisar todo lo que habían aprendido de esos 3 soldados humanos durante su breve cautiverio, en particular esa extraña advertencia de aquel llamado Wilson. Llevamos décadas haciendo películas sobre cómo patear traseros extraterrestres. No nos hagan convertir esas películas en documentales. En aquel momento, Lord lo había descartado como humor humano bizarro. Ahora no estaba tan seguro. ¿Sabes lo que realmente me molesta?, dijo Mike, tomando un trago de su cerveza. Hace 6 meses, nadie había oído hablar del sargento Mike Davis. Ahora no puedo ir al supermercado sin que alguien me pida un autógrafo. Estaba sentado en el porche de su casa recién comprada gracias a su repentina mejora financiera, como uno de los héroes de primer contacto contemplando la puesta de sol con Wilson y Lee, quienes habían pasado por allí para su ya tradicional reunión del viernes por la noche. Al menos sales bien en cámara, se quejó Wilson con buen humor. Cada vez que muestran imágenes de las audiencias del Congreso, parezco estar sufriendo un ataque de pánico. Estabas teniendo un ataque de pánico. Lee señaló,
tomando otra cerveza de la hielera. Entre ellos, todos estábamos. La diferencia es que Mike sabe cómo disimularlo mejor. Mike rió entre dientes. 15 años de servicio te enseñan a parecer tranquilo. Mientras gritaban para sus adentros, los tres hombres permanecieron en un cómodo silencio por un momento, observando cómo el cielo se tornaba en espectaculares tonos naranja y rosa. A lo lejos, la silueta de un avión militar, uno de los nuevos modelos desarrollados apresuradamente tras el encuentro alienígena, se extendía por el horizonte. Las cosas habían cambiado drásticamente en los 6 meses transcurridos desde el inesperado choque de la Unidad de Exploración 7 con la hegemonía galáctica. La Tierra se había unido con una velocidad y un propósito sin precedentes, redirigiendo vastos recursos hacia la defensa planetaria y las capacidades espaciales. La persistente amenaza del regreso de los extraterrestres se cernía sobre la humanidad como una espada de Damocles, pero en lugar de paralizar a la sociedad con miedo, había galvanizado un espíritu de innovación y cooperación que pocos habrían creído posible antes. ¿Crees que volverán? Lee preguntó, expresando la pregunta que siempre rondaba la mente de todos. Mike miró pensativo el cielo que se oscurecía. Definitivamente la pregunta es cuándo y cómo. ¿Y si aprendieron la lección?, añadió Wilson. Parecían bastante sorprendidos de que sus tropas superavanzadas les patearan el trasero unos guerreros de fin de semana. No te subestimes, dijo Mike. Guerreros de fin de semana que resultan ser muy buenos en su trabajo. Lee levantó su cerveza para brindar por la Unidad de Exploración 7, los soldados a tiempo parcial que iniciaron un incidente interplanetario. Chocaron las botellas sonriendo. ¿Sabes?, dijo Wilson después de dar un largo sorbo. He estado pensando en algo que dijo el comandante Lord cuando nos devolvían. ¿Recuerdas cómo preguntó si todas las unidades militares humanas eran tan competentes como la nuestra? Mike asintió. Y le dijiste que éramos bastante normales, tal vez incluso por debajo de la media en comparación con las unidades profesionales. Claro, continuó Wilson. Y le empezó a dar esa extraña pulsación en sus manchas. Creo que de verdad lo aterrorizamos con la idea de que éramos el equipo B. Guerra psicológica en su máxima expresión. Lee rió entre dientes. El teléfono de Mike vibró con una notificación. Lo miró y se sentó. Hablando de eso, dijo, mostrándoles la pantalla. Adivinen quién acaba de ser reactivado para una misión especial. Wilson se inclinó para leer el mensaje. De ninguna manera están reconstruyendo la Unidad de Exploración 7. Pensé que nos habían relegado permanentemente al circuito de conferencias y apariciones en los medios. Al parecer, no. Mike, escaneando el resto del mensaje, nos busca específicamente para el proyecto de primera respuesta, clasificado. Obviamente, se están preparando para el regreso de los extraterrestres. Lee dijo, repentinamente serio. Mike asintió. Y quieren a la gente con experiencia de primera mano, liderando el camino. El gran Wilson gimió. Había un trasfondo de emoción en su voz. Y aquí estaba, acostumbrándome a ser un civil otra vez. Vamos. Mike le dio una palmadita en el hombro. Admítelo, te has aburrido muchísimo. Dando la misma charla sobre fisiología alienígena a cadetes ansiosos. Quizás un poco. Wilson concedió con una sonrisa. Creo descubrieron cómo aplicar ingeniería inversa a esas armas de energía, pero si lo han hecho, apuesto a que seremos los primeros en probarlas. Lee dijo que Mike volvió a mirar el cielo, revelando las primeras estrellas del atardecer en algún lugar allá arriba. Él sabía que los extraterrestres se estaban reagrupando, reconsiderando su próximo movimiento, pero esta vez la Tierra no sería sorprendida. Esta vez la humanidad estaría lista. ¿Sabes qué es lo curioso?, reflexionó Mike. Si hubieran atacado literalmente en cualquier otro lugar ese día, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Por suerte para la Tierra, se encontraron con nosotros. Wilson dijo que Mike negó con la cabeza. Por suerte para ellos, más bien. ¿Te imaginas si hubieran lanzado sus tropas cerca de una unidad de Rangers del ejército o de los Mari? Nes. ¡Demonios! Incluso el ejército regular los habría golpeado más fuerte que nosotros, y aún así somos los que hicimos el primer contacto histórico, dijo Lee con asombro en su voz. Un grupo de guerreros de fin de semana. A los guerreros de fin de semana, Mike volvió a levantar su botella, soldados a tiempo parcial, cabrones a tiempo completo. Mientras brindaban por una estrella fugaz o quizás algo más que se extendía por el cielo que se oscurecía. Un breve recordatorio de que la Tierra ahora formaba parte innegablemente de una comunidad galáctica mucho más grande y peligrosa. Si los extraterrestres pensaban que la humanidad sería una conquista fácil, se esperaban otra cosa. Después de todo, si una sola unidad de exploración de la Guardia Nacional podía descarrilar sus planes de invasión,
¿Qué sucedería cuando se enfrentaran a todo el poder de una Tierra unida? Mike presentía que la hegemonía galáctica estaba a punto de descubrir por las malas que los humanos no eran la especie adecuada para meterse, ni siquiera en sus días libres. En las profundidades del centro de análisis seguro a bordo de la nave de mando de la hegemonía, Victoria Inevitable, renombrada apresuradamente de Conquista Inevitable. Tras el desastre terrestre, el almirante en funciones lo revisó los últimos resultados de la simulación con creciente preocupación. Repítelo, ordenó al oficial táctico. Ajusta los parámetros para la beta. Supongamos que los humanos han aplicado ingeniería inversa con éxito a nuestra tecnología de armas de energía. La pantalla holográfica parpadeó mostrando una nueva simulación de una fuerza de invasión de Hegemony enfrentándose a las defensas terrestres. Los resultados fueron preocupantes. Las tasas de bajas proyectadas superan los parámetros aceptables en 347%, la IA táctica informó. Desapasionadamente, Lori, con los tentáculos caídos por la fatiga, había estado realizando simulaciones durante semanas y ninguna de ellas mostraba el camino claro hacia la victoria que las operaciones de conquista de hegemonía solían disfrutar. El almirante, su asistente, dijo. Vacilante, el equipo de xenopsicología ha completado su análisis exhaustivo de los registros culturales humanos. Su informe es inusual. Define inusual. Lord dijo con cansancio, creen que los humanos pueden ser la única especie que hemos encontrado que se ha estado preparando psicológicamente para la invasión alienígena a través de narrativas culturales durante generaciones. Antes de alcanzar el vuelo espacial. Lord consideró esto. ¿Te refieres a sus medios de entretenimiento? Estas películas y programas de televisión. Los prisioneros mencionaron. Sí, almirante. El equipo cree que estas narrativas han inmunizado a los humanos contra el shock psicológico que suele acompañar al primer contacto con una especie hostil y avanzada, en cierto sentido nos esperaban. Las manchas del Lord brillaban con un pensativo brillo azul, así que cuando llegamos, en lugar de sentir miedo paralizante o negación, adoptaron inmediatamente una postura defensiva organizada. Sí, el asistente confirmó que no tenía precedentes en nuestra historia de conquista. Lord mostró una imagen de las grabaciones del interrogatorio de prisioneros. El humano llamado Wilson hablaba con esa expresión peculiar que llamaban sonrisa, a pesar de estar sujeto a una mesa de examen alienígena. ¿Sabes? Wilson había dicho casualmente durante el interrogatorio en casi todas nuestras historias, los extraterrestres que vienen a la Tierra piensan que son superiores y que terminan recibiendo una paliza. Era algo para pensar en ese momento. Lord lo había descartado como bravuconería primitiva. Ahora, al revisar los resultados de la simulación y los análisis psicológicos, se preguntaba si había sido una advertencia. Preparar un informe preliminar para el Coordinador Supremo. Lord decidió recomendar contacto diplomático en lugar de conquista. Estos humanos podrían ser más valiosos como aliados que como súbditos. Eso es muy irregular. El almirante y su asistente dijeron, manchas brillando de sorpresa. Así son estos humanos. Lo respondió mirando los resultados de la simulación y yo, por mi parte, preferiría no pasar a la historia como el almirante que inició una guerra que no pudimos ganar. Al alejarse de la pantalla, Lord se encontró recordando algo que Wilson había dicho durante su cautiverio. Lo que pasa con los humanos, comandante cara de calamar, es que hemos luchado entre nosotros durante toda nuestra historia. Somos realmente buenos en eso. Y siempre apoyamos a los desvalidos. Así que si regresan buscando pelea, recuerden que ya no están luchando contra una unidad de exploración. Lord presentía que el humano no exageraba. Ah, y una cosa más para el informe, añadió Lord como una reflexión posterior, recomendar una mejora inmediata de la clasificación del planeta Tierra, de objetivo de conquista estándar a acercarse con extrema precaución. Más vale prevenir que curar cuando se trata de una especie cuyas fuerzas militares a tiempo parcial podrían diezmar a las tropas de élite de la hegemonía. Puede que al Coordinador Supremo no le guste, pero incluso la poderosa hegemonía galáctica tuvo que reconocer cuando subestimaron a un oponente. Y Lord tenía la persistente sospecha de que solo habían arañado la superficie de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Quizás este era un planeta con el que la hegemonía estaría mejor si se hacía amiga de él en lugar de conquistarlo. Después de todo, si sus guerreros debilitados podían hacer